Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Es evidente que no puedo multiplicarme de tantas maneras, pero en conocimiento de que el señor abogado de la defensa, a quien va a ejercitar tareas muy significativas de rendir testimonio de lo que conoce naturalmente, y el inculpado fundamental en este caso que vamos a analizar con las respetables figuras camerales de Guillermo Celi, de Mauricio Proaño, de Henry Cucalón y de Fabricio Villamar, aquí presentes en el estudio, como las personas que están haciendo seguimiento audiovisual en sus teléfonos y en sus computadores pueden apreciar. Necesitábamos conocer previamente, antes de que entre a otro compromiso ya pactado, requería la cadena Democracia más o menos indagar cuáles son las garantías que el defensor de Pareja Yanuseli estaba exigiendo o iba a exponer públicamente, eran exigibles para que su defendido tenga todas las garantías y pueda ejercitar lo que nos manifestó el doctor Reinaldo, que es su principal defensor. No sé si mis invitados escucharon esas declaraciones, las vamos a poner de nuevo al aire. No hay contribuciones muy conceptuales que digamos, pero sí la necesidad me parece que es un buen defensor, un excelente hombre de derecho, y lo primero que hace es ver que todo esté garantizado para que Capaya ejercite sus denuncias en los términos que le garanticen, tanto de parte de la justicia como de parte de una instancia de ella, que es la Fiscalía, que va a tener un deber de búsqueda muy exigible o exigente, complicado. No obstante, antes de que podamos escucharle al defensor, ¿cuáles son las características que ustedes ven como hombres de derecho y legisladores que se deben poner de relieve y que deben operarse para que el señor Capaya pueda ejercitar un justo derecho de también defender lo suyo y lo haga con eficiencia frente a la justicia? Si ustedes me podrían dar una opinión independiente en esta primera parte, les voy a agradecer. Voy con Guillermo Celi, si es tan amable. Muy buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Mauricio, a Henry y a Fabricio. Mi abrazo a los ecuatorianos. Bueno, el Ecuador está viviendo un momento complejo, no solamente por esta crisis política que estamos
hoy día presenciando los ecuatorianos en torno a hechos que lamentablemente tienen que ver con la corrupción, pero sobre todo con el tema de la preocupante situación económica que vive el país y vivimos los ecuatorianos. Crisis que significa desempleo, subempleo, como le quieren categorizar por ahí algún ente técnico que crea nuevas conceptualizaciones en torno a lo que es desempleo, pero considero que hay que ir y que debemos nosotros como legisladores trabajar en paralelo, tanto en la lucha frontal contra la corrupción, como también con la generación de normativa, de leyes que permitan detonar el empleo y el apoyo al emprendimiento. En materia de fiscalización, nosotros consideramos que es inmediato, inclusive el día martes hemos dado una rueda de prensa a 63 legisladores, todas las bancadas en la Asamblea Nacional de Oposición, llamando y acordando lo antes posible un juicio político al vicepresidente de la República. Elementos sobran, pruebas sobran. Estamos convencidos que en los próximos días se presentará este pedido y obviamente los ecuatorianos estarán expectantes para ver si el CAL está o no a la altura de los ecuatorianos en torno a la lucha contra la corrupción. Y es por eso, Gonzalo, que nosotros también hacemos un llamado, y lo hemos conversado con las bancadas y sobre todo con la ciudadanía, de la necesidad de reinstitucionalizar el Ecuador. Y para ello es fundamental ir a una consulta popular. Tenemos que plantear una acción para el presente y el futuro, y eso significa preguntar, primero, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido este amague de participación ciudadana, en la cual lo único que se ha logrado es que en órganos de control estén los amigos y ex colaboradores del correísmo, y mire usted el resultado. La segunda pregunta sería fundamental la eliminación de la reelección indefinida, que es un estímulo perverso para gobernar pensando en la próxima elección y no en las próximas generaciones. Es también acumulación del poder, y acumulación del poder por mucho tiempo. Vea usted cómo devienen los hechos de corrupción que vemos a diario de lo que ha sucedido en los 10 años de correísmo. Y si me permite, la tercera pregunta sería eliminar la enmienda que constituyó a la comunicación como un servicio público y no como un derecho humano. Esa es la punta del ovillo para ir a reformar profundamente la ley de comunicación, quitarle ese estatus de servicio público a la comunicación y devolverle como derecho humano lo que debe ser siempre la libertad de expresión. El hijo de un gran jurista, de una honorabilidad intachable y un comportamiento procesal significativo de lo que recuerda este periodista, es el padre del actual fiscal general de la República, o fue el padre porque lamentablemente falleció hace algún tiempo. Conociendo como le conocimos al doctor Vaca Bartelotti, pensamos nosotros que su sucesor familiar tiene un compromiso muy significativo, doctor Mauricio Proaño, parlamentario oficialista, con la ciudadanía, así como lo tienen ustedes desde el lado de cada curul legislativa. El doctor Carlos Pareja pide garantías. Tiene toda la razón de pedir garantías, especialmente porque el doctor Vaca, y por eso mi premisa de afecto a ese apellido jurídicamente hablando, honorablemente hablando, porque no tenemos que olvidar que el fiscal fue simple y llanamente, importante lo que voy a decir, asesor del presidente, que es uno de los personajes que no ha sido tocado todavía, pero que puede emitir juicios de valor comprometedores el instante en que hable, por ejemplo, el señor Capaya, del señor vicepresidente de la República, que es como pegarle un balazo en el corazón del señor presidente de la República, porque actúan en binomio y ambos están preocupados, el uno aquí y el otro en Europa, respecto a lo que Capaya vaya a declarar o a ubicar como elementos muy fundamentales dentro de la indagación. ¿A usted qué le parece? Muy larga mi pregunta, pero yo trato de llevarle a un escenario al público y a ustedes en los que deben situarse para conocer cómo van a proceder en el proceso, que sea justo, equitativo, bueno para todos, en favor de la justicia ecuatoriana, que tiene que reivindicarse a esta hora del partido. Doctor Proaño, si es tan amable. Bueno, sí, y gracias a todos los
compañeros del panel. Primero, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, no tengo la ingeniero, mil perdones, de abogado, pero una de las cosas más importantes creo que hay que tomar en cuenta en el país es necesario, estamos apoyando, y nosotros no vamos personalmente, y también la bancada de país no va a encubrir a nadie, porque creo que no tiene esa necesidad, tiene que hablarse la verdad, tiene que transparentarse las cosas. Decir que ahora es el héroe de la transparencia el señor Capaya creo que tampoco es importante. Él también tiene su historial atrás, entonces todo lo que diga tendrá que ser comprobado, y esa comprobación va a haber documentos, según él tiene documentos, tiene pruebas, eso tendrá que ser validado por la Fiscalía, y con la Fiscalía tendrá que demostrar qué pruebas son las que son. Nosotros hemos dicho muy claramente, sea quien sea, si existen las pruebas y existe ya todo, por ejemplo, el seguimiento, como dice el fiscal, el seguimiento de la ruta del dinero, y se demuestra que una persona recibió ese dinero por causas de corrupción, tiene que ir a la cárcel y tiene que ser sancionado. Así que creo que en ese aspecto el fiscal en el país, un país creo que es un país pequeño, siempre digo el más lindo del mundo, pero es más pequeño, en donde gente que tiene capacidades puede estar en un sitio, en otro sitio, porque es necesario su conocimiento en varios temas. Creo que el fiscal está haciendo un papel importante, por eso la Asamblea le está pidiendo que siga informando periódicamente lo que va haciendo, ¿no? Por ejemplo, el tema importantísimo que él dijo la última venida a la Asamblea, en que esto no se hubiera descubierto si no existía delatores. Porque cuando uno revisa, yo revisé ayer los contratos que hacía Carlos Pareja y Anuseli en Esmeraldas, que están publicadas ahí, usted le lee el contrato, dice, todo es una transparencia, una belleza, como siempre pasa. El problema no es ahí, el problema es antes, cuando se transa estos problemas, se transa esta corrupción, y ahí viene el tema de que se cumple con esto. Ahora, otro tema que creo que es importante, yo no creo en reinstitucionalización del país. Yo creo que el tema es fortalecer la institucionalidad del país. No estoy tan seguro del papel, o que habría que hacer las funciones de la parte de la participación, el Consejo de Participación, porque no en la práctica, a nivel de territorio, no se ha visto un efecto muy fuerte de esta función. Yo creo que se habría que revisarlo, habrá que hacer cambios que se necesite, pero además en los demás temas, yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer tanto Contraloría, fortalecer tanto Fiscalía, fortalecer la parte de justicia, que ha avanzado mucho en el país, y creemos que debemos avanzar en este tema. Así que el fiscal que está actualmente, el doctor Vaca, creo que tiene un papel importantísimo, creo que debe demostrar su profesionalismo, su patriotismo con el país. Tiene que hacer todo lo que tiene que hacer para que se aclare y se transparente las cosas. Nosotros no estamos en el plano de encubrir a nadie, pero sí también en responder cuando se quiera involucrar a gente inocente, que después de que se declare inocente no hay quien diga a esas personas disculpen. No así, cuando así es un daño a la familia, no solo a la persona. Así que estamos en esa línea, nosotros como fiscalizadores y asambleístas vamos a tener esa precaución de ir cuidando que pruebas, que la información que se genere sea verídica, sea verdadera, y si existen culpables, que paguen en la justicia como es. Excelente, ingeniero. Señor doctor Cucalón, don Henry Cucalón también tiene este momento una gran inquietud que pasa a comentarla. Buen día, doctor Cucalón. Tenga la bondad. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad. Un saludo a mis colegas parlamentarios. Es evidente la galopante crisis económica que vive el país, acompañada de la crisis moral. El papel que debe jugar ahorita la Asamblea para fiscalizar los actos de personas que están inmersos en la administración pública, como el vicepresidente de la República, una persona absolutamente deslegitimada, sin funciones y sin credibilidad alguna, que lastimosamente una mayoría ha venido protegiendo y blindando, dándole la espalda al requerimiento del pueblo ecuatoriano, que quiere que la impunidad cese y que se sancione a los responsables del festín petrolero y del festín estratégico. Nosotros no lo podemos tolerar. Por eso justamente el día martes hemos dado nuestro criterio de reiniciar
el juicio político al señor vicepresidente de la República, sin dejar de señalar que tal y como están avanzando las investigaciones, no hay que descartar que más temprano que tarde habrá que también dar la autorización respectiva con las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea para un procesamiento de carácter penal. Y ahí el señor Vaca, doctor Vaca, ex miembro del gobierno del señor Correa, tendrá que demostrar que no ha sido un alfil del correísmo, sino que justamente estará a la altura de las circunstancias históricas. Y en lo que se refiere al tema del señor Capaya, que no es cualquier funcionario, fue un funcionario estrella en los últimos 10 años que ocupó los cargos más importantes y que ya tiene una sentencia en firme por corrupción, hay que tener en cuenta algo. Para la cooperación eficaz que él está solicitando a través de su defensa, es porque él no es un testigo, no, él es miembro y también cometió un delito, o sea, no es cualquier... Es protagonista del hecho. Es parte del delito, es responsable... No es un testigo ajeno que aparece por allí, que coincidió que estaba por allí y visualizó. Es una persona todo. Que ha participado en el cometimiento del delito y tiene un rol relevante y protagónico. Por eso es que viene este acuerdo que debe ser suscrito y que el fiscal debe llevarlo a cabo y que tiene, entre otras cosas, según el artículo 491, la capacidad inclusive de las reducciones de pena. Pero hay que tener claro ese papel. Pero yo quiero también añadir... Perdone, doctor, pero tiene razón, otorga usted razón de ser al petitorio de garantías que elabora Reinaldo, su abogado de defensa, Reinaldo Zambrano, de decir, bueno, con mi defendido también tienen que proceder de esta y otra manera. No ha precisado cómo le puedo hacer escuchar este momento a la audiencia, luego de que tuve yo que molestarle unos minutos antes de su comparecencia ante Teleamazonas. La parte fundamental de lo que me contestó el doctor Zambrano. Tenga la bondad. Lamentablemente, el escenario de las garantías forma parte de la cooperación eficaz. Naturalmente, en este punto lo que necesita el ingeniero Carlos Pareja Llanuselli es, obviamente, estar protegido como está. El Estado ha hecho su trabajo y, naturalmente, nosotros lo que estamos esperando es que se formalice ya el pedido de cooperación eficaz. Cabe recalcar que la cooperación eficaz no es el hecho de presentar pruebas, sino, como establece el artículo 491, 492 y 493 del Código Orgánico Integral Penal, es proporcionar información, bienes, documentos, etcétera, que puedan establecer datos certeros que luego puedan ser comprobados a través de las técnicas de investigación que la Fiscalía pueda utilizar. En ese orden de ideas, parece que se ha manejado mal lo que es la figura de la cooperación eficaz. El doctor Carlos Vaca, claramente, tienen que entregarnos la información que tenga que ser verificada. No ha dicho en ningún momento tienen que entregarme pruebas, tienen que entregarme documentos. No, la información que nosotros entregamos luego se verifica a través de los medios de investigación, para después transformar esa información en evidencia, en elementos de convicción y posteriormente, si así es el caso y la Fiscalía procede, determinar la existencia de infracciones y de responsables, formular cargos y posteriormente llamar a juicio, y ahí esa evidencia, esos elementos de convicción se transformarán en pruebas. La cooperación eficaz, señores asambleístas, la cooperación eficaz definida así por el Código Integral Penal en el 491, señor doctor, dice literalmente lo siguiente, doctor Cucalón: se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes e informaciones precisas, para comenzar, verídicas y comprobables. Es lo que ha venido el señor fiscal reclamando. No reclamando, sino previniendo de que tiene que tener ese perfil, el testimonio del aludido Carlos Pareja Llanuselli Capaya, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad.
Usted sí es abogado y nos tendrá la bondad de explicarnos. Estas son una parte de las exigencias del otro lado. ¿Y cuáles son las exigencias que usted sintoniza, precisa, en cambio, el doctor Reinaldo, el defensor? Tenga la gentileza. Este es un caso de trascendencia nacional. Por eso el fiscal tiene que tomar en cuenta esos elementos de las declaraciones de la cooperación del señor, pero un aspecto fundamental. Esto tiene que ser llevado a un acuerdo de cooperación, que es el que después sirve de base para la formulación cuando se tenga que hacer a nivel judicial. ¿Qué es lo importante de aquello? Tomando en cuenta el rol protagónico que ha tenido el señor Capaya, que es sentenciado, es decir, es una persona que acepta el cometimiento del delito, hay que tomar en cuenta la repercusión que va a tener, obviamente, a nivel de los otros funcionarios involucrados. Y le voy a poner un ejemplo. Siempre se supo que cuando los autores del festín estratégico gritaban, lo hicimos, ya sabíamos porque billetes estaban haciendo, por eso no había discusión alguna. Esto no es de delación, eso era público y notorio. El ¿Usted le da ese sentido de que...? Pero ahora la novedad es que aparte que hicieron billetes, jodieron la refinería también. O sea, esto es un cuadro dantesco, por decirlo menos. Y mire que nada se deja sin la punta del ovillo. Potencialmente se robaron la plata, no aparece semejante dimensión. Todo esto fue denunciado a través de la prensa, que poco a poco se fue configurando con el tema de los Panama Papers, prensa internacional, porque aquí he visto algunos audaces que han dicho que ellos denunciaron al señor Capaya. Si no hubiera sucedido los Panama Papers, que complementó las denuncias que ya existían sobre el tema petrolero y sobre el tema estratégico, no hubiera sido por el tema del gobierno. Pero quiero complementar algo más. Estoy absolutamente de acuerdo con el tema de la consulta popular. Nosotros lo dijimos inclusive en el periodo pasado, cuando la Asamblea se saltó el pronunciamiento del veredicto popular para pasar unas enmiendas por las tranqueras. Pero por ahí hablo de fortalecer instituciones de control. Pero si justamente lo que han hecho consuetudinariamente es debilitarla, porque esto no es un accidente. En el 2008 le quitaron los informes de control previos. En el 2015 le quitaron la atribución constitucional de la auditoría de gestión y ahora quieren enjuiciar por auditar. O sea, ¿usted cree que todo esto es así? No. Casualidades nomás, ¿no? ¿Obedece a un diseño, dice usted? Pero por supuesto, pues un diseño concentrador del poder de una persona que se autoproclamó jefe de todas las funciones del Estado, no solamente la ejecutiva. Pero qué casualidad, la persona que controlaba todo, que sabía todo, cuando salta la corrupción, cuando salta la pus, resulta ser que no saben absolutamente nada. Así que el país, no solamente la Asamblea, porque nosotros hemos actuado en consonancia con ese mandato popular, el país está a la espera que el fiscal general demuestre independencia y no dependencia del poder político, que agilite ese petitorio, que compruebe eficazmente el tema y que eso sirva de prueba plena para nosotros seguir avanzando en los peces gordos, porque Capaya ya está caído. Ese no es el tema de fondo, el tema de fondo son los otros. Esto de que Capaya está caído, pero en cambio tiene un protagonismo súper especial el momento en que él indique quiénes más tienen que caer. Favo, con cariño. Buenos días, bienvenido, muchas gracias. gracias. Amigos, buenos días, qué gusto poder compartir este panel con ustedes. Yo creo que estamos en un punto en donde hay que establecer las prioridades y parte de esas prioridades para el momento histórico del país es la determinación de la verdad. Y esta determinación de la verdad requiere que en algún momento se den las garantías necesarias, las garantías procesales necesarias para que el señor Carlos Pareja Yanuseli diga lo que tenga que decir, implicando a quienes tenga que implicar y dándonos más líneas de lo que se ha venido sabiendo durante estos últimos años. Pero creo que hay que hacer una referencia clara, Gonzalo, amigos, respecto del momento que vivimos también en la Asamblea. Y me parece que hay dos tipos de asambleístas, los que luchan contra la corrupción y los que la protegen. Porque nosotros hemos estado planteando la necesidad de los juicios políticos, de la presencia de los funcionarios de Alianza País en el pleno de la Asamblea, precisamente para que se expliquen. Y lo que tenemos como respuesta es un
un proceso de espíritu de cuerpo de la gente de Alianza País para proteger a exfuncionarios de Alianza País, nombrados por Consejo de Participación de Alianza País, que se robaron la plata de todos los ecuatorianos, en una cosa que no tiene parangón, Gonzalo. Nunca nadie robó tanto a tantos durante tanto tiempo sin que le pase absolutamente nada. Creo que entonces lo que debería preocuparnos es que si hay algún criminal peligroso, es el criminal que sabe que no va a ser juzgado, porque resulta que este señor pensará que se puede alzar con el santo y la limosna. Ese es el momento que vivimos en la Asamblea. Perdone? Me refiero a toda esta trama de corrupción institucionalizada, porque durante la campaña nosotros habíamos dicho que los casos de corrupción no son aislados y que no se trata solamente del señor Carlos Pareja Yanuseli, que atrás de eso había toda una trama de corrupción, que atrás de eso estaban grandes empresas. Mire, Gonzalo, ahorita todo el mundo se escandaliza por Odebrecht, pero si Odebrecht es solamente una de las compañías que ha contratado con el Estado ecuatoriano. Estuvieron ya otras, ¿no? Brasileñas igualmente. Entonces, hicieron sí maravillas también. Sí me parece que es necesario, aquí, Gonzalo. Esos escándalos oportunamente. Sí vale la pena recordar aquello de Andrade Gutiérrez, de OAS, hay algunas que no recuerdo todavía. Cuando pero hacemos esta referencia, asunto, Gonzalo, de la necesidad... En el artículo que yo leía, perdone por insistir en esto, en el trámite de cooperación del señor Capaya, ¿él no va a tener ningún atenuante? Le pregunto a usted, ¿él no va a gozar de alguna, de su contribución a la justicia? ¿O siempre va a tener, digamos, una carga de lado y lado de agravantes? Eso no me parece justo, no sé qué le parezca a usted. ¿Quién tiene que aprobar un acuerdo de cooperación eficaz? La Fiscalía. El abogado puede proponerlo, pero finalmente quien tiene que aprobar este proceso es la Fiscalía. Y por eso cuando comenzaba yo mi intervención le decía que hay prioridades. Y una de las prioridades es precisamente la ética pública. Y si por ética pública necesitamos dar ciertas garantías al señor Carlos Pareja Yanuseli para que nos ayude a encontrar todos los vinculados en esta trama de corrupción, pues es necesario hacerlo. Pero recalcando esto, que la definición sobre el pedido que hace la defensa de Carlos Pareja Yanuseli está precisamente en el fiscal. Ahora bien, sí creo que también hay que hacer un par de consideraciones respecto del fiscal de la República, independientemente de hijo de quien sea. Me parece que es realmente importante, Gonzalo, decirle que el Ecuador no conoce las transcripciones porque las haya presentado el fiscal. El Ecuador no conoce las grabaciones porque las haya hecho públicas el fiscal. El Ecuador no conoce los videos porque la Fiscalía ecuatoriana haya sido transparente con los ecuatorianos. El Ecuador llega a conocer esto por investigaciones periodísticas en Panamá y porque se levanta el sigilo y se puede conocer qué es lo que pasó en el Brasil. Más bien la Fiscalía ecuatoriana, la de Galo Chiriboga y la de Carlos Vaca, de lo que se han encargado es de llamar a los procesos reservados, secretos, privados, esconder cualquier dato de información. Y más bien se muestran incómodos cada vez que sale la información que nos permite transparentar quiénes han sido los responsables. El señor fiscal no participó en la venida de Carlos Pareja Yanuseli. Yo creo que esto también tiene que decirse. Participa el presidente de la Asamblea, el mismo presidente de la Asamblea que viajó a Panamá a entrevistarse con los Bucaram 20 días antes de que se posesione el actual gobierno. ¿Qué saben los Bucaram sobre el actual gobierno que es necesario que viajen el secretario particular del presidente de la República y el presidente de la Asamblea a conversar con ellos y después que tengan que decir es que era necesario salvar el proyecto y había que proteger al vicepresidente de la República? ¿Proteger de qué? A mí me parece que es necesario que por ética pública aquí caiga quien tenga que caer. Y este discurso de Alianza País, de que ellos también están luchando contra la corrupción ¿de quién? De ellos mismos, pues, de funcionarios puestos por ellos durante 10 años y medio. Llega un momento en donde tienen que hacerse responsables por los atracos que cometieron a este país. Da la impresión entonces de que el señor ingeniero Pareja está complicadísimo, porque no va a haber un estamento cameral, por lo menos, que lo pueda defender. Ustedes van a toda costa a defender al presidente Correa
y al vicepresidente de la República. ¿Por qué le digo el presidente Correa? Porque luego se va a colegir y va a ser amplificado a las responsabilidades por el hecho del decreto supremísimo que designó al vicepresidente actual y vicepresidente también en ese entonces a ocupar este puesto muy significativo en términos de responsabilidades. ¿Cómo nos aclara la bancada oficialista de que ustedes van a ser justos, especialmente con pareja que viene con alguna consigna esclarecedora propia de él, sugerida por el presidente de la Asamblea, que también es su coideario, el respetable señor Serrano, de buena actitud, porque nadie se imaginaba que el hombre iba a tener arrestos para irse y traerlo. Debe haber habido una premisa muy especial que le facilitó aquello. Entonces, me pueden discutir lo que acabo de decir, pero la gente piensa así y el periodista lo que tiene es que trasladar opiniones de todo el mundo. Y yo en este momento pienso que hay sectores sociales que creen que Serrano hizo una buena tarea. No obstante, tiene una oposición dentro de la bancada oficialista. ¿Y a qué fuiste? Esto fue lo primero que le reclamó la paisana Gabriela al señor presidente de la Asamblea Nacional. Perdone usted, ¿qué es lo que prima este momento como anhelo en la bancada oficialista? Es la curiosidad nacional. ¿Van a apoyar a Capaya? ¿Van a decir si tú no avisas o no pones nombres, no aludes circunstancias que agraven la situación de nuestros líderes, vas a tener nuestro apoyo? El hombre debe estar este momento presionado por las dos partes, y eso no es tan justo que digamos, no sé. Bueno, nosotros no vamos a apoyar a ninguna persona, casi es un delincuente que tiene sanción y tiene también prisión, no vamos a apoyar en eso. ¿Y los otros? No vamos a apoyar, que tienen que demostrarse en las pruebas, nosotros estamos en eso. Tampoco vamos a ir apuntando y apoyando a un proceso que se nota claramente, una cacería de brujas político, no más tener que llegar hasta todo el mundo lo que quiere es toparle al expresidente Correa. Entonces se ve la trama que se va dando políticamente. Y yo discrepo, yo discrepo, porque no hay pruebas, tiene que haber pruebas. O sea, si en este país no llevamos las cuestiones de pruebas, como se dice, nosotros ya informamos que se llevaban el dinero. Entonces también es parte de la corrupción, porque no informó dónde estaba el dinero, pues. O sea, aquí si se dicen las pruebas, se dicen las pruebas. Parte de la corrupción. Entonces parte de la corrupción. Cuando se habla, aquí yo no he estado en la política toda mi vida, ¿no? He estado en estos últimos años de acá. Pero veo que un grupo dice, nosotros tenemos un halo de verdad, somos los santos, no hemos hecho nunca nada. Todos los demás que están con país son corruptos, y ahí sí yo no voy a permitir ese tipo de cosas. Yo creo que el Ecuador, el 99.9% de ecuatorianos, hombres y mujeres, somos gente honesta, transparente, y no queremos dar la imagen esa al mundo de que aquí en el país todos los ecuatorianos son corruptos. O sea, yo creo que hay que medirse en esas cosas. Pero y viene el concepto, ¿no? sí, está bien, claro. Y está bien, y por eso hay que dar nombre y apellido. Caen abatidos por la tentación del dinero, sí, y usted y ahí conoce, pasa, y ahí pasa. Nosotros tuvimos, yo voy a presentar a ustedes también, a otros también que anteriormente se llevaron plata del Ecuador afuera, conocen, claro, y se paró la noticia. Y se ha parado la noticia porque ¿cuántos? 3.400 empresas privadas tienen más de 36.000 millones de dólares fuera del país. Así es. Fuera del país. Sí. Dinero ganado aquí en el Ecuador, fuera. Y de ahí se pide que hay un déficit en el presupuesto. Así yo creo es. que a todo mundo, si es un buen ecuatoriano, creo que estamos en el 99%, tenemos que empujar eso. Y no tenemos que hacernos calificar internacionalmente y todo, que aquí es un país de corruptos. Y eso no es cierto. Y eso voy a defender, que no es cierto. Segundo, el tema de... ¿En qué consistiría la cooperación eficaz? La cooperación eficaz, yo creo que sí. El señor Capaya, que tiene que decir, puede decir cualquier cosa, pero eso tiene que ser probado. Con prueba de que sí hubo pruebas. Si hay pruebas, porque el seguimiento es lo que se dice, el seguimiento del dinero, la corrupción entre privados, no hay corrupción
en el caso de obras y cosas, pero sí pueden juntarse para evadir impuestos, como se hacía antes. 68% de los impuestos aquí en el país nadie pagaba. Hoy están pagando, por eso también es el resentimiento. Y yo creo que el tema es, entre un privado y un público, sí existe ese nivel el uno puede ofrecer o el otro puede exigir algún tema de corrupción. En ese tema, ahí tenemos que legislar, porque el tema ya es fuera de la norma, es una cuestión ética de la gente cuando está en estos puestos. Así que nosotros, como digo, yo creo que es el tema de corrupción no es nacional, no es en todo lado, pero aquí en el Ecuador tenemos que asegurarnos y no es encubrir. O sea, si me dicen a mí que estoy encubriendo, me están diciendo que ya soy parte de la corrupción. Y eso, me disculpan y me pueden buscar en toda mi vida que yo no he hecho este tipo de cosas. Sea quien sea, hemos dicho claramente. Y si el bloque está muy claro en eso. El bloque indicó pero apenas... en el colectivo debe haber conciencia de que hay de una calidad y hay de otra. Claro, normal. Hay honestidades reivindicativas. Normal. Pero hay otras que se dan a notar, pero apenas en el caminan. mundo, en cualquier grupo social existe eso. Existen extremos y existe también la mayoría donde estamos. Eso es normal. En todo grupo. Entonces, lo que hay que hacer es traer de construir el país, ¿no? Dentro de un aspecto y comenzar a trabajar en el tema de que sí hay corruptos que tienen que estar en la cárcel, pero el Ecuador es un país de avanzada, es un país transparente, un país honrado. Todo el mundo habla de eso y quieren que venga inversión. Y todo el mundo nos acusaron de todo. Todo inversionista va a decir, todo el mundo aquí es corrupto. ¿No? Solo Estamos con esa mala fama. Sí, y la cultura, sí, pero por eso hay que ser muy tácitos, no generalizar las cosas. Toda la bancada es corrupta. Me disculpan. Doctor Zambrano, y a usted yo le decía esta mañana respecto a de que si Capaya es inocente porque pide garantías. Como ya se ha manifestado en varias oportunidades, y eso también han dicho varios abogados expertos en derecho penal, eso no significa que el ingeniero Pareja ya está declarado inocente, eso no es así. Y tampoco es que esté declarado culpable, él tiene que seguir ejerciendo su derecho de defensa, todos en cuantos procesos se inicien o se encuentren en investigación. Es decir, esto no significa bajo ningún punto de vista, como se puede hacer pensar en un momento que ya se está hablando políticamente, a pesar de que a mí no me gusta pronunciarme políticamente, de que esto es un acuerdo de impunidad. Eso no es así, porque una de las condicionantes del acuerdo es obviamente establecer que existe un grado de responsabilidad. Yo he dicho de forma clara y precisa, el ingeniero Pareja va a asumir su responsabilidad en ciertos actos en los cuales él está consciente de que ha cometido un error y se ha ajustado a un tipo penal. Pero existen otras investigaciones en las que no existen elementos que puedan establecer su participación y que no son delictivos. Desde ese punto de vista, realmente complicado de aquí a futuro, tanto por los embates que usted dice que van a venir, porque es cierto, para tratar de desacreditar la información que se puede otorgar. Correcto. Pero también que el escenario está en las técnicas de investigación que utiliza la justicia para corroborar y verificar esta información. Está complicada la defensa de Capaya. Consulta a un abogado, en este caso el doctor Celi. Mire, Gonzalo, Capaya tiene que cantar todo lo que tiene que señalar y decir en torno a las funciones que él ejerció durante los diferentes cargos en 10 años de correísmo en el sector petrolero. Y eso significa que él se va a convertir en un informante y generar una delación correspondiente en cada uno de los procesos en los cuales él estuvo involucrado. Obviamente, aquí esto es muy importante. La Fiscalía tiene que actuar de inmediato en torno a la suscripción de esta cooperación eficaz, porque también hay algo que debemos de señalar. Desde el lado del Parlamento, nosotros como asambleístas tenemos que hacer nuestra función, y eso significa el juicio político que está en camino, pero también la justicia ordinaria, la Fiscalía y la Corte de Justicia tienen que trabajar ágil, oportuna, autónomamente e imparcial. ¿Por qué? Porque tenemos que mandar un mensaje, las diferentes funciones del Estado, a los ecuatorianos primero, y segundo, a la comunidad internacional, de que aquí en el Ecuador se está combatiendo de verdad la corrupción. ¿Por qué? Porque va de la mano del otro problema que tenemos, que es la situación económica, y necesitamos que venga rápidamente inversión local y extranjera para detonar el empleo, el apoyo al emprendimiento. Pero en el caso particular... Pero si ustedes dilatan la instancia cameral, lo que la justicia va a estar es muy feliz, la justicia convencional va a estar muy contenta de que todo el epicentro de la discusión sobre la inconducta o conducta del señor Capaya
se ubique donde ustedes, y ustedes le hagan una especie de remolino político, no vamos a sacar absolutamente nada. El hartazgo social es terrible. La fatiga de la gente no se dan cuenta ustedes hasta dónde ha llegado. Y no confiamos en la justicia, no confiamos en ustedes, con todo respeto naturalmente a figuras como las que me honran con su presencia aquí, y yo destaco en primerísimo lugar al ingeniero Mauricio, porque le he visto que tiene otro tipo de comportamiento, desde mis ojos que son extremadamente subjetivos, y yo no tengo tampoco razones para inculpar a ninguno de ustedes. Están muy bien seleccionados para que representen a cada uno de los bloques, pero con la verdad. Entonces, la verdad va a hacer que el señor Capaya tenga la oportunidad de señalar con nombres y apellidos, Mauricio, con nombres, apellidos y circunstancias y hasta cantidades, que no pueda ni el mismísimo fiscal, ex asesor del señor presidente de la República, conectar, digamos, una distorsión. Yo no lo estoy acusando de aquello, pero puede pasar por su decisión apoyar al presidente Correa. Por algo le puso el presidente Correa para una instancia en donde él ya nos hacía, yo ya me voy, nos hacía las señas de despedida. ¿Qué le parece a usted lo que piensa el periodista? Bueno, dígame nomás. Sí, el tema creo que es importante si tenemos un acuerdo. Creo que nadie aquí está apoyando ni va a apoyar y va a encubrir corrupción. Nadie va a hacer eso. ¿Usted cree que hubo corrupción tremenda? En todo lado. Cuando hubo el feriado bancario también hubo. En la sujetización también, porque a veces dicen, siempre la gente del país ve la historia. Yo creo que sí es importante la historia, ¿no? Aunque duela a algunos, porque no vale la historia. Que demos esto, un ladrón me ladronea. Sí, por eso, no vale quedar en eso. Y es por eso que creo que si el señor Capaya tiene las pruebas, eso se verifica, sea quien sea la persona, porque tampoco nos vamos a querer que se involucre políticamente porque se está pensando ya en las próximas elecciones. Yo creo que en el tema de corrupción hay que entrar en el tema, ya en un tema legal, fuertemente legal, de fiscalía, en la cual quien sea tiene que pagar. Pero también nosotros vamos a estar vigilantes de que no se quiera involucrar, porque se quiere involucrar políticamente a alguien, porque en las perspectivas políticas puede ser que vaya a ser un contrincante muy fuerte en el futuro. Entonces mejor le bajamos ahora, como pasa en América Latina en algunos lados, para que con eso nosotros tengamos más libertad para ganar las elecciones. Así que yo personalmente estoy en este tema, lo que usted dice, señor neutral. No neutral, yo creo que neutral sería también cómplice cuando hablamos de corrupción. No hay que ser neutral ahí, hay que ser frontal y hay que entrar en este tema. Pero ¿qué le acusaría Capaya usted? No, pues ya está con una sentencia que dio el juez y tiene muchas cosas más ahí que la justicia tiene que decirle. Yo no, ¿Usted le diría traidor? Yo no, porque primeramente no le considero parte de... que eran yo no le considero... Juntos eran del mismo negocio. Sí, pero no eran militantes. No eran militantes en nuestro país, nosotros somos militantes, nosotros los que estamos en país somos gente militante que respetamos unos principios, respetamos que se ejecute el plan de gobierno, así que señores que a veces muchos gobiernos necesitan el apoyo de alguien que le dicen que conoce mucho de su parte técnica, pero luego cuando se ve que ya, cuando ha actuado este señor Capaya, ha actuado en varios gobiernos, no solo ha estado en este gobierno, ha estado desde hace muchos años. Entonces ahí eso no se acuerdan y eso hay que acordarse también. Pero es un tema que para mí fue un error haberle nombrado a este señor cuando no había una certeza de su honestidad, de su valía. ¿Quién le escogería a Capaya? Bueno, eso es potestad del Ejecutivo. Eso tiene que haber habido una discusión sobre quién va a ser. El propio pero eso no es un problema. Correa, claro. Pero uno puede escoger, uno pasa hasta en un negocio. Escoge una persona y esa persona se fue haciendo algún problema. Doctor Henry, ¿usted no quién cree que le escogió a Capaya? ¿Cómo? Pues Correa. Y al contralor que se fue. Pero es que solamente lo designó. Y al contralor que se fue social cristiano que lo escogieron. Entonces es culpable también el contralor. Ya te voy a responder, espérate un ratito. No solamente que lo designó en la parte formal, en la parte formal no es que lo designó, sino que le presentaba hasta libros. Era el referente
de en materia petrolera, del correísmo y de todo el dogmatismo que tenía. Pues. No es que era un funcionario de carrera nomás en el antiguo CEPE y después de Petroecuador. Y cuando todos los legisladores de oposición comentan de que este no es un caso aislado, porque no es que el señor Capaya es pillo, no, es porque es un tema sistematizado e institucionalizado, porque está enraizado en todo el festín petrolero, en todo el festín estratégico, caen todos los funcionarios, todos los ministros, o sea, ya hay un involucramiento total, que ahora, con el convenio de cooperación eficaz, si es que se suscribe, porque ese es el petitorio, claro, y el fiscal tiene que valorarlo. Pero ahí históricamente valga la también aclaración. Hay maestros en esto, ya inauguraron hace años, digamos, estos mismos sistemas. Es lo que se tiene que comprobar para ver que los que faltan, que algunos son de responsabilidad política y otros de responsabilidad penal, también caigan, porque es inaudito que en todos estos países en que ha actuado de esta manera, no vaya a ser que en todos lados son las grandes cabezas y aquí no vaya a ser. Aquí, cuando hablamos de seguridad jurídica, cuando hablamos de confianza, que no viene la inversión, usted comprenderá pues que una persona que lee los periódicos y ve que el segundo mandatario tiene un familiar que no es funcionario público, pero agenda hasta citas, y que en declaraciones ante el fiscal ya los funcionarios de compañías contratistas que al principio los votaban a patadas, ya llegó un momento que ya llegaban al despacho hasta sin cita. Mire cómo es la cronología de esto y dicen que no saben absolutamente nada. En lo que se refiere a los contextos históricos vapuleados, porque los sacan, aquí mezclan, ahora sale que el señor Poli, es lo que usted me está tratando de decir, es social cristiano, no es social cristiano, fue funcionario del gobierno del señor Gutiérrez. El señor Contralor Poli fue nominado en una terna por el presidente Correa en enero del año 2007 y nombrado por el Congreso Nacional, por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Social Cristiano entonces, como Contralor. Valga la aclaración, nominado en terna, porque la Constitución del año 98 establecía que el presidente de la República era quien nominaba a los contralores y el Congreso lo designaba. Así que ya sabemos cuál es el pasado. Valga la aclaración, en el juicio político todos, inclusive ustedes y nosotros, estuvimos por la fiscalización del señor que fue nombrado, una vez por el Congreso, nominado por Correa, y 2 veces por el Consejo de Participación Ciudadana, que seguía los edictos, que seguía los caprichos del poder político. 3 nombramientos. Así que el pasado es otra cosa. Así que no vengamos con la confusión. Y en lo que se refiere al presidente Correa o no, el presidente Moreno se encarga de responderle a su manera. Ese ya es un problema del oficialismo, mi querido amigo. Los epetitos y todo lo que se está diciendo todos los días ya ni siquiera nacen de la oposición formal, sino entre los dos, porque se dicen vela verde, valga la aclaración, ¿no? Así es. ¿Y eso qué denota, doctor Celi? Bueno, que definitivamente hay un resquebrajamiento al interior del correísmo o de Alianza País quiénes? Ahora. ¿Y qué nombre les daría Evidentemente, cada sector? Entre el presidente de la República actual, el presidente Moreno, con el expresidente de la República, que desde Bélgica se dedica permanentemente a tuitear y a, obviamente, generar una acción en la cual, por determinar por parte de Moreno lo que ha pasado el día de ayer, por ejemplo, sí, ayer, pero que determina una lealtad de parte del señor presidente Moreno habría sido horripilante y estuviéramos reclamantes, buena parte de los que estamos aquí, respecto de esa conducta. Me parece que está en buena línea, pues muy apoyado inclusive por la población, producto del hartazgo que le mencionaba, muy apoyado por la opinión pública. Este hombre debe estar con un 80% en este momento, que se le puede desgranar en cualquier instante en que él se ponga a dubitar entre su pasado de lealtad y su presente de buena conducta frente a los gobernados. Eso quiero significar, doctor. Siempre lo dijimos, el presidente de la República, el presidente Moreno, tenía que poner el cascabel al gato, si no la bomba de tiempo le iba a explotar en sus manos. Él tenía que determinar, y lo dijimos desde el 14 de mayo en que asumimos nuestra curul, presidente Moreno, dígale al país en qué condiciones recibe la situación económica del país.
la mesa servida no estuvo nunca servida, más bien estamos en crisis económica cuando siempre se satanizó la palabra crisis económica. Ustedes fueron una especie de asesores del presidente Se lo Moreno. dijimos desde un principio, Sí, que había sí. que hacerlo. Esto Ya. más allá del tema ideológico de las diferencias políticas. Hay que tomar decisiones por los ecuatorianos. Ya. Y a nosotros nos preocupa muchísimo, Gonzalo, las últimas expresiones del presidente de la República en torno a la refinería de Esmeraldas, que en 18 meses y ahora ha habido 9 paralizaciones, ahora se requerirían 400 millones de dólares para repotenciarla. No se ha ayudado en torno a la reparación de 5 de los generadores y solo existe uno de los 4, quedan 4 generadores sin haberlo repotenciado. Entonces, ¿dónde está la famosa revolución en el área petrolera? Y adicionalmente a ello nos da una nueva noticia, que no existe en el mundo ningún inversionista interesado en generar la utopía de la refinería del Aromo. Es decir, a los ecuatorianos y a los manavitas nos mintieron con el famoso cuento de una petroquímica en mi provincia, en Manabí, donde ni siquiera existe un inversionista para aquello y donde se han gastado 1.500 millones en aplanar un terreno que ahora nos miramos Ayer los el ecuatorianos. exministro Mauricio Pozo hizo un balance aproximado de lo que ha significado, señores oyentes, damas y caballeros que nos escuchan. Me estoy refiriendo al exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Él dijo que se han desviado por corrupción alrededor de 7.000 millones. ¿Y cómo hizo las cuentas? Le dijimos. Asuma usted de los 7, 8.000 en promedio millones de dólares por presupuesto en los años que hubo en obra pública. Asuma usted que el 50% de eso, capaz estoy absolutamente fuera de la realidad, tiene un problema de corrupción. Estamos hablando de alrededor de 4.000 millones de dólares, Gonzalo, 4.000 millones de dólares por año en temas de obra pública. Por 10 años, y calcule usted una comisión del 10%. Solamente ahí, en lo que es gobierno central, usted tiene 4.000 millones de dólares que se han desviado. Súmele a eso todo lo que no forma parte del gobierno central, porque estas cifras de Petroecuador, estas cifras del tema del área petrolera, el tema de la refinería, está fuera de lo que es el ámbito del presupuesto general del Estado y lo que es del gobierno central. En otras palabras, usted puede llegar a cifras que bien pueden acercarse los 7, 8 mil millones de dólares que eventualmente están atados a temas de corrupción. Si recordamos, y con la gente naturalmente, cuánto se robaron en otras épocas de gobiernos igualmente indelicados, comenzaría por el gutierrismo, pero se quedan como una hormiga, pues no, frente a las sumatorias, frente a lo que han hecho ahora. El caso también se mencionaba el caso del Partido Social Cristiano en el gobierno. Nadie se ha librado, siempre han habido escándalos de todo tamaño. Eso no es un asidero o un mecanismo de disimulo que puede convencer en este momento al público. La gente está repleta de dineros que no sabe cuánto es que se han llevado, repleta de dineros, digo, en su imagen, y hay cuantificaciones que estarán unas más cerca que otras a la verdad, a la realidad. Lo importante, señor asambleísta Villamar, es de que digamos, porque ya se nos está terminando el tiempo, ¿qué es lo que vamos a sacar de esta jornada en donde el señor Pareja tiene una responsabilidad histórica y quienes le vayan a preguntar y quieren preguntar, acusar, llamarle a que nos ubiquen la verdad, a que el señor Capaya diga con nombre y apellido de una manera eficaz como demanda el código COIP, quiénes son los autores. Allí, ¿quiénes pueden escaparse de esa dimensión de responsabilidad o irresponsabilidad con los dineros de propiedad del pueblo ecuatoriano? Asambleísta Villamar, si es tan amable. Gonzalo, yo insisto en lo que había dicho. Creo que queda una necesidad subyacente de la ciudadanía de conocer la verdad.
Y en tal sentido, eso es lo que nosotros esperamos que salga del proceso de la presencia de Carlos Pareja Yanoselli en el Ecuador. Creo que es necesario, Gonzalo, plantearnos una diferencia entre lo que es el proceso jurídico y lo que son los procesos políticos, el proceso de impeachment político. A nosotros nos va a corresponder específicamente la parte de las responsabilidades políticas de los funcionarios del correísmo metidos en casos de corrupción. En tal sentido, yo creo que además hay que ser responsables y responder a lo que la ciudadanía le exige a la clase política. Hace pocos días, en un comunicado, eso le iba a responder Gonzalo. Sí. Hace pocos días, en un comunicado publicado, si no me equivoco, en el diario El Universo y otros periódicos del Ecuador, más de 600 ecuatorianos, encabezados por ex vicepresidentes y expresidentes de la República, le pedían la renuncia al vicepresidente de la República, Jorge Glass, y planteaban que si es que esto no fuera posible, demandaban de la Asamblea Nacional que dentro de un juicio político se pase a su destitución. Entonces nos encontramos con un caso en donde se pide una renuncia, que la renuncia no va a proceder, Gonzalo. Y la renuncia no va a proceder porque tenemos un vicepresidente sin funciones y sin vergüenza. De tal manera que usted podría exigirle la renuncia a un funcionario que tenga sangre en la cara. Alguien que está metido en estos casos solito, sin necesidad de que el presidente de la República le quite las funciones, hubiera pedido una licencia para defenderse transparentemente sin el uso de la presión de su cargo. Esto nos hace llegar a la conclusión que dos asambleístas más han planteado aquí el día de hoy. Existe una crisis institucional. Alianza País no lo entiende así porque ellos entienden la institucionalidad como su necesidad de crear instituciones. La crisis institucional está dada en tanto los ecuatorianos no pueden confiar en cómo va a resolver el futuro, cualquier cosa que se le presente, una institución determinada. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Que la institucionalidad falló. Porque tenía que existir un control político desde la Asamblea. 10 años y medio no existió nunca control político, Gonzalo. Tenía que existir un control desde la vindicta pública, ¿no es cierto?, el fiscal. Pero resulta que el anterior fiscal, y ayer se lo conoce nuevamente, porque lo dice la prensa, no porque lo transparentó la fiscalía, que la información ya se tenía en el Ecuador antes de la campaña. Y el ex fiscal lo que estuvo diciendo es que no colaboran con nosotros. Los gringos no nos dan la información. Todas las delaciones, todas las grabaciones ya estaban en el Ecuador y las ocultaron durante la campaña. No se queda ahí. El Contralor es el encargado de evitar que nadie se robe los fondos de la República. Bueno, tenemos un Contralor prófugo con una... Pero que está gastándose la plata, de hecho se ha gastado en la Unión Americana, y puedo en imaginarme que así debe ser, Gonzalo. Pero le digo, ¿qué más falló de la institucionalidad? Le digo qué más falló de la institucionalidad. Los gringos tienen enorme responsabilidad con todos los robos y ya le voy a decir las cosas que hicimos dentro de la Asamblea para que estas cosas no se queden así nomás. ¿Sí? Porque en buena hora hay algo de experiencia para poder hacer que este tipo de cuestiones, cuando estamos en minoría, no nos quedemos solamente en no lo logramos. Ya le voy a contar qué es lo que sucedió. Falló el control social, porque resulta que el Consejo de Participación Ciudadana tiene personería jurídica, que es algo que siempre exigió la antigua Comisión Cívica, ¿ya? El Consejo de Participación Ciudadana sí tiene personería, pero además tiene la obligación constitucional de presentarse como parte en los casos de corrupción en donde el Ecuador tiene interés. No lo han hecho jamás, pero en cambio sí sirvieron como oficina de colocaciones de los parientes de los altos funcionarios de Alianza País, pues. ¿Quién es presidenta del Consejo de Participación Ciudadana? Una ex candidata de Alianza País a concejal. ¿Quién es vicepresidente del Consejo de Participación diga el nombre Ciudadana? Porque les deja todas en la... ¿Quién es vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana? El marido de una asambleísta de Alianza País, ex secretario del presidente. Y en esos funcionarios hay que confiar. A eso nos referimos con que falló la institucionalidad. Correa, usted hace un momento hacía referencia de qué es lo que pasó con el caso de Carlos Pollitt en los Estados Unidos.
Cuando había que sancionar a Carlos Poli, de donde todos concurrimos para el juzgamiento político, la resolución, imagínense lo ridícula que iba a ser la resolución. La resolución planteaba la destitución del señor Carlos Poli. El señor Carlos Poli había renunciado con 3 semanas de anticipación y 3 meses antes ya vivía en los Estados Unidos. Por lo que pedimos que se incluya en la resolución es que se notifique a los 12 países en donde están abiertos casos de Odebrecht, entre ellos los Estados Unidos. ¿Por qué, Gonzalo? Y esto se aprobó, y esto es lo que votamos. Porque esto le franquea la posibilidad al señor Carlos Poli de presentarse en la Fiscalía de los Estados Unidos a también delatar todo lo que tenga que delatar, de tal manera que nos diga todo lo que los ecuatorianos quieren saber. Yo quiero terminar esta parte, si es que es tan gentil, Gonzalo, diciéndole a Mauricio que tiene razón. Yo creo que dentro de los asambleístas electos de Alianza País tiene que haber alguien que sea honesto. Y de esas personas esperamos que apoyen el proceso de juzgamiento político al vicepresidente. Ahí vamos a ver si es que tus palabras, Mauricio, se ajustan a las acciones. Hay un tema, señor ingeniero, para que usted complemente esta información al público. Están atribuyendo una iniciativa a un matrimonio, uno ubicado en la presidencia, que usted acaba de aludirla, del Consejo de Participación Ciudadana, organismo importantísimo que creó la Revolución Ciudadana, pensando de que ahí estaba la solución, de que el pueblo iba a intervenir, digamos, en todos los actos de los gobiernos, a poner en orden, a denunciar, a cambiar, a inventariar errores, qué sé yo, y a castigar, a sancionar a la gente que se apartaba de las consignas de beneficio social. Ok. Ese presidente está loquito, dicen en unos tuits, una especie de guerra en las redes ayer, porque su esposa, que es asambleísta, compañera de su bancada, logre naturalmente que el consejo, o sea, su esposo, cambie al señor Contralor Subrogante, Entonces el Contralor Subrogante se marchaba a la casa y venía otro escogido seguramente donde ustedes, en la bancada de ustedes, y seguramente creo que en Bruselas, eso decían los tuits, que tenía listo el candidato en Bruselas, el expresidente Correa. Y entonces quieren que ese venga a perdonar y hacer todas las cosas que beneficien a su bancada. De manera que la santidad que yo le otorgaba, quiero verla ahora comprobando. ¿Qué piensa usted de esa movida? Bueno, primero también sería parte de corrupción cuando se tiene pruebas y no se dijo, ¿no? En campaña el señor Bucarán dijo, hasta dio fecha en donde iba a presentar las pruebas y hasta ahora se acabó la fecha. El señor Lazo también dijo y convocó a una reunión que iba a dar ese día las pruebas para de una vez hundirle al binomio, pues tampoco presentó. Entonces, si alguien dice que corrupción también es no dar información para seguir en estos casos, también el que esconde corrupción y no dice, también tendría que caer en el grado de corrupción. Lo otro de lo de participación ciudadana. Lo de Soledad y Edwin. Primero, de participación, el mismo presidente Rafael Correa dijo que es necesario revisar la parte de lo que es la participación ciudadana, el órgano de participación ciudadana. Él mismo indicó antes mismo de que deje de ser presidente, y eso hay que trabajar y hay que revisarle eso. En otro, siempre se nota, a veces los hechos hace que uno reflexione sobre atrás y dice, puede haber sido por esto. Sí. Lo del Contralor fue muy claro porque unas declaraciones en la televisión, en un canal de televisión, indicó que va a ser auditoría de gestión. Y auditoría de gestión ya no tienen. Ahí vamos a la parte técnica, porque a veces si vamos a la política a analizar eso de gestión que haga la Contraloría o no, políticamente nos puede convenir que siga siendo gestión, a los otros no nos conviene, pero técnicamente es obvio que la Contraloría es un juez de cuentas.
No puede, para eso hay instituciones que hacen el seguimiento y evaluación. Yo he trabajado en la parte privada, en la parte pública, y en la parte pública existe toda una instrumentación para hacer el seguimiento de cumplimiento. No, eso no es cuestión de Contraloría, tiene que ser juez de cuentas. Parece que, a mí, ahí sí creo que por meterse en otras cosas que no son propias de Contraloría, no ajustó las riendas en todo lo que tenía que hacer. Y es por eso que hay tantos casos que no han sido resueltos y cercanos a cumplirse los 7 años, comienza a salir más casos en todo lado. Entonces tiene que haber ese tema. Yo creo que en ningún momento fue con ese cálculo, y eso fue en el bloque, en ningún momento el cálculo de que vamos a salvarle a alguien poniendo otro contralor. No, nosotros no hemos hecho eso. Solo que pedimos, por eso no estamos llamándole a juicio, primero estamos llamando a comparecencia a las 2 comisiones de justicia y fiscalización para que explique cómo va a ser una auditoría cuando de gestión, cuando no tiene esa potestad, no tiene esa posición. Y por último, claro, nosotros sabemos, estamos en una presión, asoman listas, quién está con Moreno, quién está con Correa, quién está con Glass, la posición ha sido del bloque muy fuerte y muy buena. Yo creo que un poco la experiencia de la periodo anterior que estamos hoy, la gente está muy convencida, la unión del bloque es clave en estos momentos. La unión del bloque estamos trabajando con movimiento también y con conceptos muy claros. En el manifiesto que sacamos como bloque, eso es lo que nosotros vamos a apuntar. Nosotros vamos a apuntar. ¿En cuántas partes está fraccionado su bancada? No, ninguna parte. Estamos un bloque muy fuerte y eso quisiera que se quede muy claro, porque no existen criterios, claro, es normal. Claro. En una discusión, en el bloque a veces nos quedamos horas y horas discutiendo porque no todo el mundo está de acuerdo, pero salen resoluciones claras y tenemos también convicciones sobre esto. Nosotros hemos dicho claramente, vamos a apuntar a los principios del partido y vamos a apuntar al plan de gobierno que ganó Movimiento País y que la gente apoyó y por eso estamos ahí. Esos planes, cualquiera que se desvíe de esos planes, nosotros no apoyaríamos. Claro. Apoyaríamos a eso. Hay asambleístas que denotan pasión, ¿no? Por ejemplo, la asambleísta Guiñaga, por defender al señor vicepresidente de la República, todos los días, con toda la fuerza. Es su derecho y puede ser. Lo que yo personalmente creo es que una buena amistad. Uno se debe buscar, creo que como siempre se ha trabajado. Claro. Muchos años trabajé por Imbabura, en Carchi, con las comunidades, entonces conozco bastante la problemática, sé que la realidad de antes no es la de ahora. Hoy veo la propuesta de Unión Europea y Estados Unidos, la propuesta de política, impulsar lo que es la infraestructura pública, impulsar lo que es el derecho a la... No existía esa predisposición. Hoy existe. Ahora lo que hay que hacer es seguir avanzando, siempre apuntando. Pero yo creo que si estamos de acuerdo en una cosa, vamos a comenzar a trabajar. ¿Cuál es de acuerdo en una cosa? Todos estamos de acuerdo en reducir pobreza en el Ecuador. Creo que todos estamos de acuerdo. El cómo es la discusión. Sí. Todos estamos de acuerdo en que este país comience a surgir. Pero estamos de acuerdo. Ustedes no han podido en 10 años, imagínense. Pero peor era, se ha hecho. O sea, yo creo que hay que ser muy serenos en eso. Sí ha habido. Ahora, claro, había gobiernos que permanecían 6 meses, entonces no podían hacer mucho, ¿no? Claro. Sí. Entonces, sí, pues, es bueno que recordemos aquello también. Muy bien, Mauricio. Señor doctor Henry Cucalón, se mueve bien Bruselas con Edwin, obvio, ¿no? Porque fue su secretario particular. Pero esto de querer que Soledad logre en la Cámara predisponer al Consejo para que nombre, digamos, facilitar al Consejo para que nombre un nuevo Contralor General del Estado en lugar de Celi. ¿Le parece a usted una maniobra, le parece a usted una estratagema a la que tiene derecho el presidente Correa? ¿Y qué buscaría más que todo con un Contralor nuevo? Es obvio que el expresidente quiere seguir gobernando a través de chats, puro chateo, quiere dar órdenes. Yeah. Y es obvio que le incomoda que venga, porque el actual es subrogante, es temporal, que venga un verdadero Contralor que fiscalice las cuentas de la década, para ellos ganada y para la gran mayoría saqueada, valga la aclaración. Mire, no es un hecho casual que del despacho presidencial salió uno de sus secretarios, el presidente de la Judicatura, su asesor es fiscal, el otro secretario está en el Consejo de Participación, ya con quién está enlazado familiarmente, ese es otro tema, yo en eso no me voy a involucrar, el tema familiar, sino de dónde salieron las directrices. Es obvio que les incomoda
una independencia de las funciones y el puesto de contralor es clave. Por eso es que eso a lo mejor se sentían cómodos con el anterior. Lo importante, lo que le interesa al pueblo, no lo que le interesa a los políticos, y menos al que está en Bruselas, es que se necesita una reinstitucionalización del país, es lo fundamental, y eso se hace a través de una consulta popular. El pueblo es el que tiene que dar ese veredicto, ni siquiera esos políticos. El presidente Moreno tiene la oportunidad histórica de darle ya no solo declarativamente en esta guerra todos los días. La responsabilidad está en Carondelet, no está en la calle Piedrahíta, dice usted. Un minutito. Ahorita no solamente es todos los días que se dicen de todo, porque se insultan de todo. Por eso a mí el tema del oficialismo me tiene sin cuidado. Eso es una implosión, dejémoslo solos. ¿Ya? A mí lo que me interesa es lo que piensa es el pueblo. El presidente Moreno tiene la oportunidad histórica de convocar una consulta. Él tiene la prerrogativa para hacerlo. Para él es tocada final de este modelo concentrador estatista que le dio más poder al poder y restringió derechos y garantías ciudadanas. Entre esa consulta popular, que no solamente está el Consejo de Participación, que no solamente está el tema de la reelección indefinida, sino las enmiendas en general que restringieron derechos, el presidente la puede convocar. Pero supongamos, porque se encuentra en la vorágine política, que no confía ni siquiera en su binomio. Valga la aclaración. Tiene el problema económico, que es lo más grave que le interesa al pueblo ecuatoriano. Sí, no puede afrontar esas responsabilidades en un tiempo prudencial, será el pueblo, a través de iniciativa ciudadana, que es una de las vías, con la recolección de firmas, pero el pueblo, no los políticos, no los partidos, el pueblo, obviamente nosotros apoyando, quien tenga que dar ese gran cambio que se necesita. No solamente cosmético, no solamente de aclarar lo que pasó, que algunas personas podrán decir que el presidente lo está haciendo hasta para salvar su propio pellejo, porque si no lo hacía, la responsabilidad económica de la debacle y del descalabro, que era a todas luces evidente, dicha por todos, y que ahora hasta el presidente de la República, presidente del partido del oficialismo, 6 años vicepresidente de ese régimen, lo reconoce. Así que vamos con entereza, con el mismo ahínco, y ese es el desafío que tenemos todos los asambleístas. Enfrentar la corrupción, por supuesto. Impunidad, cero. Enfrentar las crisis económicas, por supuesto. La Asamblea tiene que convertirse en una aliada de la prosperidad, no que castigue justamente el ánimo de superación del pueblo. ¿Cómo? A través de leyes que fomenten el empleo. Que el presidente de la República, que tiene iniciativa tributaria, envíe los estímulos y las reformas económicas para que nosotros lo aprobemos. Y al mismo tiempo, la reforma política que se hace de la mano del pueblo a través de una consulta. Sí, don Guillermo. Quisiera preguntarle lo último. Cortito, por favor. Si es que acudiendo donde usted, que tiene más jerarquía en el movimiento que el mismísimo alcalde de Quito, o a través del alcalde Rodas, el señor presidente Lenín Moreno le consulta a su movimiento: ¿qué hago con mi vice? ¿Cuál sería el consejo suyo? Bueno, nosotros consideramos que ya en este momento la suerte del vicepresidente está echada. Un vicepresidente que primero el país, los ciudadanos, los ecuatorianos le han quitado absolutamente la confianza, pero inclusive el presidente, su fórmula en binomio, le quita todas las funciones. Es un mecanismo, una formalidad para pedirle la renuncia. Obviamente él ya ha dicho que no renunciará. Hay que tomar las medidas y acciones concretas. ¿Puede el presidente pedirle la renuncia al segundo mandatario? Pero mire usted, el momento en que un presidente le quita a su binomio, a su vicepresidente, todas las funciones, es decir, hoy día, ¿qué hace el vicepresidente? Absolutamente nada. Cuando ocurre aquello, el siguiente paso es renunciar. Él no lo va a hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica desde el Parlamento de iniciar el juicio político cuanto antes, estoy de acuerdo. ¿Tampoco van a poder hacerlo desde el Parlamento, Fabricio? ¿Ya terminamos? Ese es precisamente el bloqueo institucional, Gonzalo. Es decir, para que prospere un juicio político se necesita recoger 45 firmas, vamos a tener más de 60. Tenemos que pasar por el CAL de 7 miembros, el CAL tiene 5 miembros de Alianza País y se arroga funciones que no le corresponden. Aun cuando superáramos el CAL tenemos que ir a la Corte Constitucional. Corte Constitucional de 9 miembros, los 9 nombrados por un Consejo de Participación Ciudadana que responde a Alianza País. Cuando salga de ahí tiene que ir el proceso para su implementación a la Comisión de Fiscalización de 12 miembros. De 12 miembros, 9 de Alianza País, y luego tiene que entrar al Pleno
para una votación en donde, si es que buscáramos la destitución, necesitáramos las 2/3 partes. Esto es más de 91 asambleístas, Mauricio, entre los cuales el llamado es saber si es que la gente de Alianza Terminamos. País Yo creo va que a participar en eso. no es cuestión solo de quejarse que no se tiene mayoría, ¿no? Eso se gana en elecciones. Y nosotros tenemos elecciones. Y hemos ganado las elecciones. Y por eso tenemos mayoría en la Asamblea y tenemos en el CAL y lo demás. Es normal, si hubiera pasado al revés, hubieran estado con mayoría los que hubieran ganado. O sea, esto es democrático. Esto es nadie está encubriendo, nadie está encubriendo. Y esa acusación no lo voy a aceptar. Yo no estoy encubriendo a nadie. El hecho de que no la aceptes no significa que no exista, Mauricio. O sea, hay un grupo de encubridores en la Asamblea en los cuales están tienes que decir nombres y apellidos, tienes nombres y apellidos, por supuesto, porque solo es generalización. Porque no hay el juicio ustedes también con los países fiscales votaron en contra y Suma votó a favor de que se siga eso. Ahí se partió su unión. Entonces, por favor, yo creo que si estamos en un momento de una legislación en donde vayamos por caminos correctos, por lo que tenemos que aclarar, está bien, pero no vamos a comenzar a juzgar que quejas y no pasa. Pero lo último, yo sí pensaría en este aspecto. Uno no está defendiendo personas. Yo me considero un militante que defiendo principios, y creo que corrupción, cuando uno se habla, ¿quién hicieron las obras en el país? ¿Hizo el Estado o hizo la empresa privada? No hizo pues el Estado porque no tiene ni la infraestructura. Es una cosa muy grave. Sí, es grave. Entonces, a los ciudadanos cuando hablas, que no son funcionarios pero me están públicos. diciendo que el tema, ¿quién construyó las obras del país? ¿El Estado o ¿Quién tenía que fiscalizarlas? El Estado. ¿Quién contrató? Por eso. Entonces tiene que haber, por eso. Yo creo que el nivel tiene que darse de un lado y otro lado. Henry, ¿la corrupción terminó con el modelo? La corrupción corrupción es el modelo. Que valga la aclaración, en el momento que hubieron la lluvia de petrodólares, que fue lo que le jugó entonces, el número Mauricio, al correísmo, le jugó el número, déjeme terminar, le jugó el número, ya el modelo económico era inviable, ahora insostenible. Cuando se le acabó la lotería petrolera se cayó. Lo importante, Gonzalo y estimados oyentes, el país no merece esto. El país merece una salida, merece mirar adelante. Ni el partido de gobierno, ni el gobierno en sí, y peor el Ecuador, merece estar representado por una persona del calibre del señor vicepresidente de la República. Simplemente para concluir, Gonzalo, y enviar un mensaje muy claro a los ecuatorianos. Primero, hay que ir a una consulta popular y esa responsabilidad histórica la tiene el presidente Moreno para que en 120 días, no podemos esperar más, los ecuatorianos dentro del diálogo nacional, vayamos a las urnas, eliminar consejos de participación ciudadana, eliminar reelección indefinida, eliminar que la comunicación sea un servicio público y no un derecho humano, y muchas de las enmiendas constitucionales que entraron a espaldas del pueblo ecuatoriano. Dos, inmediatamente tratar la ley de plusvalía para poder generar reactivación económica en el sector de la construcción. 3, eliminar la figura del anticipo del impuesto a la renta para darle al sector privado liquidez y generar empleo y apoyo al emprendimiento. Esas son acciones concretas. Su partido político, le pregunto sanamente, créame, en buena onda, ¿va a requerir liberarse de aviones y aviadores? Bueno, yo creo que es potestad del Ejecutivo y sabrá. En la cuestión de aviones, ¿vende o no vende? No, me refiero a los aviones. Y lo otro, a los aviones que militan. Yo voy a ser muy respetuoso de un principio de inocencia de la gente. Ya. Yo no voy a entrarme en el tema de ser juzgador. No condena. Yo no voy a condenar a nadie porque yo creo en el principio de inocencia de la gente. Y la gente tiene que probarlo. Yo, en cambio, a la gente no pueden nomás atacarle y decirle que tal cosa que tiene que salir. Bueno, hay que demostrar, hay que vigilar que las pruebas se manejen bien, que Fiscalía haga su trabajo que tiene que hacer. Pero el principio de inocencia, que es un valor humano que tenemos todos los ecuatorianos, tiene que ser respetado. Y no puede ser juzgado así nomás a la ligera. Yo creo en cambio en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que puedes estar acostumbrado a una mala calidad de visión y estar con un proceso degenerativo del lente natural interno del ojo llamado catarata? Con un diagnóstico